Hola, buenos días. ¿Cómo están? En este bello domingo, en este bello planeta Tierra que Dios nos ha dado para ejercer su autoridad. Y vamos a aprender hoy aquí en el programa El Rescate con tu hermana Blanca. Estamos aquí hoy, vamos a seguir en el don de fe. ¿Cómo podemos obtener, incrementar, deshacer las obras del diablo con este don de fe? Amén. Hay cosas enormes que quiero contarte hoy. Por favor, quédate conmigo hasta el final. Este es el cuarto programa de El Don de Fe. Imagínate qué importante es la fe. ¿Qué es la fe? Ya hicimos 3, este es el cuarto. Y quiero que me des tu opinión. Si no has tenido tiempo de escuchar los otros estudios, por favor hazlo. Y si no los encuentras, avísame y yo con todo gusto te mostraré dónde están. Amén. Vamos a hacer una oración primero para absorber, para poder venir a Jesús y que Él nos dé el don de fe que necesitamos hoy. Amén. En el nombre de Jesucristo. Repite después de mí, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia. Te pido que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre. Te hago mi Señor y Salvador. Dame de tu fe. Te cedo mi libre albedrío. Lléname, guíame, bautízame y restáurame, úsame con tu Espíritu Santo y fuego. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver del don de fe. Y hoy vamos a ver la fe con un poco mezclada con la autoridad que Dios nos dio. Y para esto vamos a ir a un texto bíblico que dice que es donde Dios nos dio la autoridad. Estamos usando los dones del Espíritu Santo en el Espíritu Santo. Se nos dio a nosotros estos dones, estos regalos para usar para el incremento del reino de los cielos. Amén. Esta fe que tenemos, estos dones son de Dios para nosotros. A veces sí podemos usarlo cuando queremos, a veces no, a veces tiene que ser dirigido con el Espíritu Santo y fuego, pero siempre es una bendición para expandir el reino de los cielos cuando usamos esos dones del Espíritu. Te recomiendo que veas todos, que no te falte ningún don, para que no vayamos a perderlos. Amén. Hoy también vamos a ver cómo la Biblia dice que podemos perder nosotros los dones si no los usamos. Pero en el nombre de Jesús, quiero orar por todos nosotros para que podamos usar estos dones para el reino de los cielos y que no se vayan a ser quitados. Es muy importante usarlos. Y en este día, mi mayor deseo, mi mayor motivación es motivarte a ti, a que use los dones de Dios que están en ti, a que avives esa llama del Espíritu Santo que mora en ti en el nombre de Jesucristo. Yo quiero verte que te levantes con autoridad, con fe, cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Esa es mi motivación de hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 19, donde nos dice Jesús: miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Amén, hermano, hermana. Nada te va a hacer daño. Así que puedes pisar sobre la serpiente de la incredulidad, sobre el escorpión del miedo,
sobre el pecado de la duda y la incredulidad. Amén. Y puedes tomar la autoridad de la fe para ejercer el propósito de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, me pongo de acuerdo con el Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo, que hoy nace en ti el deseo de morar en Dios, que hoy nace en ti, que se revuelve en ti el Espíritu Santo y fuego para iniciar esa guerra en contra de las tinieblas, porque recuerda, nada te hará daño, nada en el nombre de Jesús te hará daño. Ve, ejerce tu ministerio en el nombre de Jesús, nada te hará daño. Amén. Y vamos en fe y autoridad. Hoy voy a hablar sobre el don del poder de fe. El don de la fe, ese es un poder, el poder que Dios nos ha impartido, la autoridad. Estamos usando la fe de Dios, la autoridad de Dios en nosotros. No dejes que el enemigo la calle, no dejes que el enemigo la apague. Yo deseo en el nombre de Jesús que seas renovado, restaurado, levantado con autoridad, fe, poder y gloria en el nombre de Jesús. En muchos casos he descubierto por experiencia que este don de fe es una especie de trampolín para llevarnos al ejercicio de los otros dones de poder que están afectando el ministerio, el reino de los cielos. Por ejemplo, el don de milagros, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas. Esto es para que pueda ser usado. Es la semilla, es un ingrediente esencial para hacer lo que tú viniste a hacer a este mundo a hacer. Y en nombre de Jesús, todo plan del enemigo queda cancelado en tu vida y solo la autoridad, la fe, el amor y la paz de Dios reinarán de hoy en adelante en mí, en ti y en nuestros seres amados. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estamos hablando del don de fe, es necesario que descubramos que la fe se presenta en el Nuevo Testamento en varias formas diferentes. Y es necesario distinguir entre las diversas formas de fe. Descubrimos ya la fe, que es la fe básica, con la que todos nacemos. La poca fe, también la hemos descubierto. Y hoy vamos a estar hablando de la mucha fe y de la gran fe. Es necesario distinguir entre estas diversas formas de fe. Descubrir tres formas principales diferentes de fe. En primer lugar, lo que yo llamo la fe básica, la fe para vivir. Pablo dice que el justo vive por su fe. ¿Cómo recibimos la justicia? Por la sangre de Jesucristo, que Él dio en cambio de nuestros pecados. Él dio su justicia y dio su correcto vivir para nosotros. Y lo intercambiamos, nuestra vida pecaminosa, por la justicia de Dios. Y viviremos por la fe en el nombre de Jesús. Esto es una relación personal continua de compromiso con Dios. Necesitamos una autoridad que venga de Dios, una relación con Dios. Es como que estás en un trabajo de policía, de militar, y que te mandan a guerrear sobre un lado, que te mandan a parar carros, que mandan a darle infracciones a los demás. Ejerce tu autoridad. Estás trabajando ahora para el reino de los cielos. Ejerce tu autoridad, prepárate y use la fe que Dios ha depositado en ti. Trabájala, increméntala, amásala, ese ingrediente bello de la fe. Este compromiso que tenemos con Dios aplica la capacidad. Estamos capacitados. Tienes el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. Tenemos ese compromiso con Dios. Tenemos la dirección del Espíritu Santo y fuego que nos dirige, que nos habla, que quiere penetrar en nosotros para sacar y que saque todo lo que hay de nosotros, alrededor de nosotros, de nuestros seres amados, y que se lo lleve fuera, que no es de Dios cualquier cosa, y que nos lo cambie por más fe, más compromiso con Dios, más autoridad. Amén. El tercer tipo de fe es la fe sobrenatural. La fe superior a la
propia y simple fe que tenemos los humanos, sean cristianos o no, y adquieren un pedazo de credibilidad y fe en Dios. Un pedazo que Dios te está otorgando, un pedazo de Él para creer, para poder ver lo que la gente no ve con sus ojos. Amén. Es impactada esta fe según el soberano, la soberanía de Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En cierto sentido, la fe es equivalente a la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Esto viene a mezclarse con los otros dones, el ingrediente que necesitas, que tú tienes en ti la autoridad de hollar, de pisotear serpientes, escorpiones y no tener miedo, que nada te va a hacer daño en el nombre de Jesús. La palabra de conocimiento, para poder dar palabra de conocimiento, tenemos que tener la fe. Es una impartición sobrenatural. Dios ha puesto en ti, ha impartido en ti sobrenaturalmente una pequeña porción de la propia fe de Dios para lograr el propósito de Dios que tenemos en nuestra vida en cualquier situación determinada. Quiero empezar también con un ejemplo del ministerio de Jesús en Marcos capítulo 11, donde estuvo la higuera. Mira la autoridad que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 13, 6 a 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Hermano, hermana, una pequeña pausa. Se habla de la higuera. Dios hablaba en parábolas para dar un mensaje. Este mensaje es sumamente importante, por favor, pon atención. Había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Dios nos tiene a nosotros plantados en su viña. Él va a venir a buscar fruto en ti, en mí. Y si no haya fruto en nuestra higuera, mira lo que va a pasar. Debemos que encender el don de Dios que vive en nosotros, que Dios lo haga ahorita en este momento en ti, que te penetres en ayuno, en oración, hasta que Dios te encienda todo ese don, toda esa autoridad, toda la fe que tiene en ti. Entonces vinieron a buscar el fruto en la higuera y no lo hallaron. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces la misericordia habló, ya después que habían dado la orden de ser cortado, porque no dio fruto. Para que inutilice la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero que tengas el conocimiento, la sabiduría, la fe, la autoridad para saber que es tu obligación dar fruto como hijo de Dios. No puedes ser seco, no puedes estar estéril sin dar fruto. No podemos estar sin usar esto, que no podemos estar inútiles en el reino de Dios. Es muy triste decirlo, pero también el tiempo es limitado. Hay veces que yo escucho tantas veces, tantos estudios bíblicos, tantos hermanos, hermanas decir: ya es tiempo, ya viene Jesús. Y yo en mi corazón digo: Señor, pero hay tanta gente que no están listos, a veces no estamos listos, no hemos acabado de hacer lo que tú nos dijiste que hiciéramos, Señor. Que no nos encuentre inútiles en la inutilidad de satisfacer nuestros propios deseos, los deseos de los demás, nuestros caprichos,
los caprichos de los demás, donde el don de Dios ha sido seco, sin fruto. Si Dios te está dando un año más para ejercer tu ministerio, para ejercer el propósito de Dios para tu vida, alábale que tienes esta precaución, que tienes esta advertencia hoy, para que puedas ser usado por Dios hoy y siempre, que no quede inútil tu fruto y el reino de los Dios, que cumplas el propósito de Dios, en vez de decir, ay, hermana Blanca, ¿por qué hablas tan duro hoy? Ese es el mensaje que Dios me dijo que dijera. Es necesario para activar tu ministerio, el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús. Y aquí miren lo que puede pasar en nuestro ministerio, lo que Dios ordenó que pasara. En Mateo 21, 19 al 27, la necesidad de reproducirnos, de reproducir. Si tú eres una higuera, si ya aceptaste a Cristo, no nomás te quedes sentado en tus laureles, sin hacer nada para Dios. Vamos a prepararnos, a utilizar la sabiduría que tenemos, lo poquito, lo mucho que tengamos, para dar fruto en el reino de Dios. Entonces en Mateo 21, 19 al 27 nos dice, entonces Jesús vio una higuera junto al camino. Se acercó a ella, pero no encontró nada, solo hojas, y le dijo, que nunca más vuelvas a dar fruto. Al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, se quedaron asombrados y dijeron, ¿cómo es posible que la higuera se secara de golpe? Jesús les respondió, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo le hice a la higuera, sino que le dirán a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así pasará. Y todo lo que pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán. Después de que entró en el templo, los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Quién te autorizó a hacerlas? La gente que está inactiva, que no usa el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, siempre te van a venir a decir a ti, ¿y tú qué derecho tienes de abrir la palabra de Dios? ¿A ti quién te dio la autoridad? Como ellos no lo hacen, se sienten opacados cuando tú empiezas a hacerlo. Que eso no te intimide. Amén. Sigue adelante. No dejes que seas tú esa higuera que no da fruto y que va a ser cortada. Apreciemos el tiempo que Dios nos ha dado. Amén. Miren cómo se sorprende la gente cuando empiezas a dar fruto. Vamos a ir a Marcos del 11, del 19 al 33, que esto narra sobre la necesidad de reproducirnos. Cuando los discípulos de Dios vieron lo que hizo Jesús con esa higuera, cuando se estaba haciendo tarde, Jesús y sus discípulos salieron a la ciudad. Temprano al día siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde la raíz. Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se secó. Que no nos sequemos, amén, en el nombre de Jesús. Al oír eso, Jesús les dijo, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios, tengamos todos fe en Dios. Les aseguró que si alguien le dice, que si tú le dices a esa montaña, levántate y lánzate al mar, y se lo dice sin tener dudas en su corazón, sino teniendo fe en que así va a suceder, conseguirá que eso se haga realidad. Por eso les digo, todas las cosas que pidan en oración, pídanlas con fe y denlas por recibidas y las tendrán.
También estar hablando aquí, cuando estén de pie orando, perdonen cualquier cosa que tengan contra alguien, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus ofensas. Vamos a guardar un minuto de silencio. Esta autoridad ejerce también esta autoridad en perdonar, en dejar libre a esa persona que te ha ofendido, que está viviendo en la cárcel de tu mente y tu corazón. La única cárcel que existe está en ti cuando no perdonas. Te esclavizas a ellos. En este momento eres libre. Señor, dinos a quién tenemos que perdonar. A nosotros mismos, si es necesario. Me perdono en el nombre de Jesús, dilo. Señor, perdóname. Perdono a esta persona, y los bendigo y los dejo ir libres en el nombre de Jesús. Amén. Y ya saben con qué autoridad hacen estas cosas. La autoridad que Dios ha puesto en ti con su Espíritu Santo y fuego que mora en ti, que es el mismo Espíritu Santo y fuego que resucitó a Jesucristo de los muertos. Encontramos lo que pasó cuando pasaron al día siguiente. Ya saben, que no venga Dios a visitarnos y que no encuentre dudas en nuestro corazón, que tengamos todo hecho como Él quiere. Este don de fe es realmente, dice literalmente, es tener la fe de Dios, tener espacio para Dios en nosotros, sacar lo que estorbe y reemplazarlo con Dios, amén. Y esta es la verdadera explicación de regalo de la fe en Dios. Es una pequeña semilla de mostaza que bioorigina de la fe de Dios para un propósito específico. Es fe sobrenatural, no es fe a nivel humano, es fe divina, sobrenatural, que va a impactar a las personas. Imparte la palabra de Dios. Jesús dijo que cuando tienes ese tipo de fe, puedes decir y será removida la montaña al mar. Y cualquier cosa que digas con ese tipo de fe es tan efectivo como Dios mismo. Lo dijo es Dios por fe y puedo mover montañas. Lo que dijo Dios lo creo por fe y puedo mover cualquier montaña en el nombre de Jesús. No lo dudes jamás. El énfasis no hay cantidad de fe, no es cuánta tengas, es la calidad, lo que permanezcas creyendo. ¿Recuerdas que uno de los estudios de fe anteriores dijimos que la fe de Pedro era poca cuando él empezó a caminar en el agua y luego vio las tormentas y vio las olas y se hundió y clamó y Dios lo rescató? Eso fue poca fe. Nuestra fe va a ser firme. Tu fe es firme, que permanecerá. Amén. Y no va a decaer jamás en el nombre de Jesús. Quiero darles un ejemplo de este don de fe que está en el Nuevo Testamento. Es el don que normalmente se ejerce sobre la faz de la tierra. Es una palabra hablada que produce el resultado deseado. Por ejemplo, sobre el ministerio de Jesús en Mateo 8:16, cuando le trajeron la persona poseída, las personas poseídas por Satanás, y su palabra sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando se enfrentó a espíritus malignos, les habló la palabra con fe y autoridad, que tenían que obedecerle. Amén. Todo tiene que doblar su rodilla bajo el nombre de Jesucristo. Eso también es fe sobrenatural. No es fe a nivel humano, es fe divina, sobrenatural, impartida por Dios mismo, un pedacito de Dios que vive en ti, como la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento debe desfallecer nuestro yo interior para exaltar la fe y lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén, que Dios nos dé el poder para hacerlo. Entonces dijo Jesús, cuando tienes ese tipo de fe,
Puedes decir a las montañas que sean removidas a la mar. Cualquier cosa que necesites, especialmente para el beneficio del reino de los cielos, será hecho. Amén, en el nombre de Jesucristo. Dios habla con autoridad y nosotros debemos hablar con esa autoridad. Quizá nos tome tiempo, Dios nos da tiempo, pero que lo tomes en serio, que no vaya Él a venir a buscar fruto y que no encuentre, porque ya acabamos de leer lo que pasa cuando no usamos los dones, la fe que tenemos. Seremos cortados, echados fuera. Y que eso no va a pasar con nosotros ni con nuestros seres amados. Hablemos con la fe divina de Dios, con la autoridad divina de Dios. También hay muchos casos en el Nuevo Testamento que se levantaron a los muertos y vuelven a la vida. Levantar un muerto por la fe, sin duda. Que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo un día en el nombre de Jesús y que no dudemos al estar frente a esa situación, que podemos usar la fe de Dios para activar. Amén. Para sanar. Amén. Para predicar y evangelizar. Podemos levantarse hoy con la fe de Dios. Puede volverse a renovar tu amor. El amor que hayas perdido. El amor a la iglesia, a las personas, a ti mismo, a tu familia, la compañía. Puede resucitar tu ministerio, tu salud puede volver a vivir. Tus sueños, tus deseos que van con la voluntad de Dios, si están muertos, pueden resucitar. Amén. El tiempo perdido, tu juventud, toda la provisión, todo el dinero que se ha robado, la vida. Todo lo que se ha robado la vida podemos recuperarlo por la fe. Amén. Estate firme. Es todo lo que tenemos que ser. Estar firmes en la fe y autoridad que Dios nos ha dado. En casi todos los casos se encuentra que este don fue que el que resucitó a los muertos fue el don de fe que produjo este resultado, mezclado con la obra de milagros, claro. Por ejemplo, Jesús se encontró con la procesión fúnebre del hijo de la viuda de Naín. Y la fe de Jesús volvió a la vida nuevamente. Cuando Jesús estaba fuera también de la tumba de Lázaro, quien había llevado ya 4 días en el sepulcro, Jesús simplemente clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. E inmediatamente el muerto comenzó a moverse fuera de las vendas que lo tenían atado. Tú puedes ser usado para desatarte a ti mismo de cualquier cosa que te aleja de Dios. Los deseos de fe expresados en la palabra de autoridad te harán libres a ti. Y ya que seas libre, vas a liberar a los demás por fe en el nombre de Jesús. Estaba en el capítulo 9, en el verso 40. Al acostarse muerto sobre una banda en el aposento alto, todas las viudas y llorando, y luego estaban sobre una hermana que había muerto. Pedro sube solo, se arrodilla, alaba, y luego se vuelve hacia el cuerpo y dice: llega, levántate, levántate. Entonces usted dijo, casi todos los casos de una persona resucitada de entre los muertos es el regalo, el don de Dios que produjo ese resultado. Fue un regalo. Yo tuve a mi bendecida madre espiritual, Jackie. Ella murió 2, 3 veces, tengo el testimonio hablado de ella. Y tiene ahí anotaciones de doctores que confirmaron su muerte. Y Dios la trajo a la vida otra vez. Ese fue el don de fe, el resultado del regalo de fe. La fe se debe de encontrar en nosotros, no en los demás. La tenemos que impartir a los demás, que salga de nosotros, que Dios nos la aumente para repartir. Como Jesucristo se confrontó con Lázaro, se confrontó con el hijo de la viuda de Naín. Ellos estaban muertos. ¿Dónde iban a agarrar fe? La fe tiene que venir de ti, de mí, para levantar, para deshacer las obras del diablo en esta vida.
Una vez un pastor de una iglesia, estaba al lado de él una licorería de su iglesia. Y pues era incómodo tener ahí los borrachines, los que fumaban, siempre hasta prostitutas había ahí. Y un día en oración él dijo, maldigo esa licorería en el nombre de Jesucristo. Y un día agitados, ellos le hablaron al pastor, los miembros de la iglesia agitados, diciéndole como a las 2, 3 de la mañana, ¡hey, se está quemando la iglesia, se está quemando la iglesia! Él como pudo se levantó, él se vistió con lo poco o mucho que pudo en ese ratito, se fue a la iglesia y vio las llamas de lejos. Y de repente vio un viento que vino. Y ese viento se llevaba las llamaradas de ese incendio que no estaba en la iglesia, pero que estaba en la licorería que había maldecido. Entonces, él vio cómo las llamas, cómo Dios estaba llevándose esas llamas a otro lado, para que no alcanzaran a la iglesia. Y todo el daño que hubo en esa iglesia fue humo, el humo que estaba en la iglesia. Y todos quedaron impresionados. Realmente este pastor meditó sobre lo que estaba pasando. Hubo un gran testimonio en esa vecindad que se llegó a difundir esta historia por todo el mundo. Cuando Dios salvó a su iglesia del incendio, cuando Dios movió el viento, esas llamaradas para que no tocaran a su iglesia. Y todo lo que necesitas es fe. Así que la fama de esa iglesia y de ese ministerio se expandió en esa vecindad, en el mundo. Se escuchaban a la gente decir al pastor, el anciano de la iglesia, debe estar en muy buenos términos con el hombre de arriba, con Dios, porque ese cambio repentino y dramático del viento, Dios tuvo cuidado de salvar la iglesia de la destrucción. En ese momento, ese pastor, ese ministro, sintió un tremendo sentido de responsabilidad. Se dio cuenta ese pastor de que en cierto sentido Dios nos ha confiado un tipo de poder que es casi aterrador. Tengamos la sabiduría de Dios para usar esta autoridad y esta fe. Recuerden cómo Jesús maldijo la higuera desde la raíz. Y Jesús dijo específicamente a sus discípulos, ustedes lo pueden hacer. Lo hizo el pastor con la licorería. Amén. Y lo hizo con el viento que se fue para otro lado para que no tocara la iglesia. La fe de Dios. Demos toda la gloria a Cristo Jesús. Recuerden donde dice, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, calla, sosiégate, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Que tengas la fe para quitar todo lo que te quite la calma, para volver a nacer, para usar esa autoridad de pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y que nada te hará daño. Amén. Y si te preguntan, ¿con qué autoridad lo haces? Con la autoridad que tengo del Espíritu Santo y Dios, Espíritu Santo y fuego que mora en mí, que es el mismo Espíritu Santo que moró en Jesucristo y lo levantó. Amén. Eso fue lo que le pasó a mi madre espiritual Jackie. Ella revivió varias veces después de que los médicos le habían dicho muerta, fallecida está. La fe, el Espíritu Santo la volvió a vivir 2, 3 veces. Amén. Y que Dios nos vea usando esa autoridad, esa fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que venimos contigo a pasar, a recibir de ti. Señor, ayúdanos, abónanos como la higuera. Danos el deseo, hambre, amor para tu palabra, para ti, para el ministerio. Aumenta nuestra fe y nuestra autoridad. Quita todo miedo, incredulidad y duda en nosotros. Y sellamos esta oración en el nombre y con la sangre de Jesucristo.
Te veo en el siguiente capítulo de tu programa El Rescate con la hermana Blanca. Que el Señor Jesucristo se glorifique en nuestras vidas. Hasta luego. Adiós.